del tema de la educación dual, ¿qué exactamente lo que se está relacionando con el tema de la carrera de Hola, hola a todos, buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a y la continuidad del primer ciclo de videoconferencias Aprendiendo desde Casa, que está pues organizando y estamos organizando la Escuela Preparatoria Oficial 364, Próceres de la Educación. En esta ocasión, y en celebración al festejo del Día del Psicólogo, pues tenemos una presentación muy importante, algo valiosa, que se titula Me cuido, reconozco mis emociones y sentimientos. En esta ocasión, pues tenemos aquí como ponente, como esta parte de dar esta ponencia a la maestra Giselle. Antes de presentarla, pues quisiera darle como las palabras. Ahí está la maestra Gabriela Lara Juárez, que es la supervisora de la zona escolar BG 046. Entonces, antes de que inicie la maestra Giselle y antes de que la presentemos, la maestra Lara, Gaby, a ver si quiere decir algunas palabras. Adelante, maestra. Muy buenas tardes a todos. Claro que sí, interesante el trabajo que han estado realizando ustedes como preparatoria oficial número 364 con este ciclo de conferencias. El tema de hoy muy especial, desde luego, me cuido. Es algo que debemos de tener siempre todos en mente, ¿verdad? Y pareciera ser que es algo de lo que descuidamos más. Entonces, el tema es muy interesante. Me complace mucho saber que la maestra Claudia Giselle es quien va a dar esta ponencia, integrante de la misma preparatoria, y que se une a este trabajo porque, bueno, yo a ella la ubico con el trabajo administrativo, pero sin embargo,
ella se une a todo lo que es el trabajo académico. Muchísimas gracias, maestra Claudia Giselle. Muchas gracias por esta participación en favor de toda la comunidad escolar. Y pues una felicitación para todos los psicólogos y las psicólogas. Su servidora es psicóloga, y pues desde luego que me uno a esta gran celebración. Y qué mejor que con una conferencia relacionada a emociones y a sentimientos. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí al pendiente de esta conferencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Gaby. Y pues vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Vamos a leer parte de lo que es su currículum de la maestra Claudia Giselle. Es licenciada en Psicología por la FES Zaragoza de la UNAM y actualmente es coordinadora de la Escuela Preparatoria Oficial número 364, Próceres de la Educación. Tiene la maestría en Innovación Educativa por la Universidad Los Ángeles. También tiene la maestría en Gestalt por el Instituto Humanista Psicoterapia Gestalt. Y actualmente pues es practicante y está en formación para la enseñanza en yoga y Iyengar. Entonces, maestra Giselle, pues muchas gracias por participar en estas videoconferencias y pues adelante, todos son suyos, todo el público y el foro que tenemos. Gracias. Okay. Muchas gracias, Cris. Pues buenas tardes a todos, a todas, a todes, ¿no? Pues la verdad yo encantada de participar y pues el día de hoy quiero comenzar con el título de la ponencia, que es Me cuido, decía la profesora Gabriela, la importancia de cuidarnos. Hemos estado como en una situación donde el cuidado es a partir del organismo, pero bueno, ¿qué pasa también con la mente, con lo cognitivo, con lo emocional? Entonces, la idea es, pues, identificar, reconocer las emociones y los sentimientos de manera individual. Y quiero comenzar con un poema de Mario Benedetti. Es un poema que ustedes pueden encontrar en el libro de Inventario. Es un poema muy cortito y es un poema muy sencillo que se llama Estados de ánimo. Unas veces me siento como una pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul, pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como una laguna insomne, como un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, con sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirar. Y bueno, pues echando mano de esta herramienta tan bella que es la poesía, que nos ayuda a utilizar metáforas para manifestar y para poner en palabras las emociones y los sentimientos. Y bueno, la primera pregunta es, ¿ustedes reconocen alguna emoción, algún sentimiento en esta poesía, en esta metáfora, en estas metáforas que utiliza Mario Benedetti? ¿Alguna por ahí? Tenemos ahí nuestro chat, tenemos también nuestro micro. ¿Identifican? Yo sí, la verdad es que me dice que pues a veces tú te puedes sentir muy, muy alto y así, de otras veces te puedes sentir bajo, decaído. Hola, Miguel. Hola. Se escucha muy bajito. ¿Puedes repetirlo otra vez? A veces uno se siente así, como si estuviera muy alto, como en las nubes, vaya. Exacto, exacto. Se siente decaído, o sea, que no se siente de ánimo. Y ya, sería eso. Sí, exactamente, así, Miguel. Justo como Miguel nos comenta, a veces podemos sentirnos que estamos por las nubes, a veces podemos sentirnos justo que somos un árbol con las últimas hojas, ¿no? Estamos en un momento distinto.
Cris, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Y bueno, primero vamos definiendo qué son las emociones y qué son los sentimientos. Y con estas dos imágenes quiero comenzar la diferenciación. Por un lado tenemos toda esta montaña rusa de las emociones de subir y bajar. Es decir, ¿qué decimos que son las emociones? Bueno, pues las emociones son precisamente el resultado de una evaluación que hacemos de una situación por parte del cuerpo. Es decir, que las emociones lo primero que hacen es manifestarse en el cuerpo. Es decir, tengo una situación, quizá voy caminando y de pronto algo salta enfrente de mí, y entonces lo primero que hago es que mi cuerpo reacciona. A eso le llamamos emoción, es decir, una evaluación que hacemos de una situación externa y que se siente en el cuerpo. Las emociones son reacciones simples, son reacciones sencillas, pero sobre todo son reacciones espontáneas, que se dan de manera natural, se dan de manera que no pensamos, es decir, se dan de manera inmediata. Y pues las emociones, por ser una reacción espontánea, también es algo que los otros pueden notar. Es decir, las emociones se pueden ver porque se manifiestan de manera fisiológica, se manifiestan de manera orgánica y pueden ser observadas por los otros, por los que están a nuestro alrededor. Tienen que ver más con la expresión no verbal. Entonces, nosotros identificamos las emociones a partir de, por ejemplo, que nos sudan las manos, que nos late más rápido el corazón, ¿no? Que se acelera el corazón, que sentimos eso que nosotros llamamos de manera coloquial un hueco en el estómago, ¿no? O las famosas mariposas en el estómago, es decir, esas sensaciones, esas reacciones biológicas, fisiológicas que podemos sentir. Efectivamente es cuando sientes que algo va a pasar y no sabes exactamente qué es. Por ejemplo, las náuseas también. Es decir, el cuerpo reacciona ante una situación externa y podemos ver, podemos mirar qué está pasando. Recordemos que, por ejemplo, las emociones pueden ser muy intensas. Pueden ser muy intensas, pero son de corta duración. Las emociones tienen esa característica. Son inmediatas porque pasan en el momento. Es una reacción simple y espontánea. Dice por ahí que las emociones tienen, por supuesto, un objetivo y están justo al servicio de la supervivencia. Entonces, las emociones, si nos regresáramos a épocas muy antiguas donde los hombres y las mujeres tenían que sobrevivir en un espacio abierto, donde no había donde protegerse o tenían que salir a cazar o a conseguir los alimentos, las emociones lo que hacían es ayudarnos a sobrevivir. Nos ayudan a reaccionar de manera inmediata para que los estímulos, vamos a diferenciar Getsemani, para que los estímulos que están afuera, no nos causen daño o los recibamos de manera positiva. Por ahí preguntan, ¿esas no son las sensaciones? Recordemos que las sensaciones son aquellas que perciben nuestros sentidos. Es decir, hay una luz y entonces el ojo lo que hace es que se abre a la luz y recibe la información. Y la emoción es la reacción a esa luz, por ejemplo. Si la luz es muy fuerte, entonces lo que mi ojo hace es que se contrae. La sensación es cuando se recibe el estímulo. Esa es la diferencia. Entonces, está la sensación primero, después viene la emoción y después tenemos los sentimientos. Fíjense que por ahí hay un neurocientífico, un médico neurólogo, que se llama Antonio Damasio, que es portugués, es de origen portugués, que ha trabajado desde hace muchos años precisamente ha hecho investigaciones que tienen que ver
cómo las emociones o todo este proceso mental se manifiesta en el cuerpo, se manifiesta en el cerebro, es decir, todas estas emociones se sienten en el cuerpo, pero recordemos que, por ejemplo, las emociones surgen o se interpretan en el sistema límbico, que es la parte más antigua del cerebro. Recordemos que el cerebro va de abajo hacia arriba. La parte que recubre el cerebro y todas esas circunvoluciones o esos pliegues que hay en la parte externa de nuestro cerebro, es la parte más evolucionada. Entonces, no es que las emociones no sean evolucionadas, es decir, las emociones son como de las partes más primitivas que nos permiten sobrevivir. Entonces, dice por ahí Damasio que las emociones se representan en el teatro del cuerpo. Es muy linda la frase porque lo que vemos es que nuestro cuerpo es la pantalla donde vamos a poder ver esas emociones, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos diferenciarlas de los sentimientos? Y dice la imagen, ni tu peor enemigo puede dañarte tanto como tus propios pensamientos, ¿no? Es decir, lo que pensamos es muy importante y los sentimientos tienen que ver más con esa sensación corporal que ahora interpreto y que voy a concretizar. Y precisamente los sentimientos, Miguel, tienes razón, son mucho más duraderos que las emociones. Es decir, ¿cuánto puede durar una emoción? Puede durar unos 20 minutos. Recordemos que a veces si la emoción es muy intensa, pues el cuerpo no lo soportaría. Entonces, bueno, las emociones tienen un periodo corto de sobrevivencia. Los sentimientos tienen un periodo mucho más largo, ¿no? Porque los sentimientos tienen que ver más con el significado que le estamos dando a estas emociones. Y precisamente lo que hacemos es que esa sensación, esa emoción, la bautizamos, la nombramos, le damos un nombre que por supuesto también tiene que ver con nuestras experiencias anteriores. Los sentimientos se interpretan, o es decir, se nombran, se bautizan también de acuerdo a la historia que tenemos, a las experiencias que hemos vivido con anterioridad, pero también hay algo muy importante que tiene que ver con el entorno. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿el miedo qué es? ¿Es una emoción o es un sentimiento? Entonces, ahorita vamos a mirar un cuadro donde podemos ver dónde está, cuáles son las emociones, las 5 emociones principales. De ahí vamos a derivar precisamente los sentimientos, que son justo la interpretación de esas emociones. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos precisamente para identificar todos estos sentimientos? Algo muy importante que nos hace diferentes de los animales, que tiene que ver con el lenguaje. Nuestro lenguaje nombra esas emociones, las empieza a diferenciar, pero bueno, también recordemos que a veces cuando nombramos las cosas, podemos hacerlo de manera confusa o equivocada, ¿no? A veces, cuando no tenemos cómo expresar o cómo decir cuál es ese sentimiento que tenemos, entonces a veces nos podemos quedar por ahí como limitados. Entonces, bueno, decíamos, la experiencia se interpreta de acuerdo a la vivencia que está ocurriendo en ese momento. Es decir, hacemos una interpretación de acuerdo al presente. Por supuesto, ayudada pues de las emociones, de las experiencias que hemos simbolizado, que hemos significado en situaciones muy parecidas a lo que se vive en el presente. Y hablo de esto porque, bueno, ahora que estamos en confinamiento, que estamos en realidad más bien en el aislamiento social, es decir, en esta no convivencia con otros de manera tan cercana, ¿no? A lo mejor estamos conviviendo con la familia cercana, a lo mejor en nuestra casa estamos con una familia más extensa, pero finalmente nuestro espacio de movilidad se redujo. Entonces, esta experiencia es una experiencia que se vive de manera distinta. Quizá
cuando te enfermaste y te tuviste que quedar algunos días en casa sin salir, quizá entonces puedes asociar cómo esas emociones y esos sentimientos se parecen a lo que estás viviendo ahora. Sin embargo, nuestro periodo de aislamiento pues ha sido largo. Entonces, ayudado de estas experiencias anteriores, es como le empezamos a dar interpretación a esta nueva realidad, ¿no? A este presente. Entonces, bueno, pues las experiencias vividas con anterioridad son importantes para interpretar en el presente los sentimientos. También recordemos que a veces hay interpretaciones o significados que damos a las situaciones que no necesariamente hemos vivido. También hay algo que se llama introyectar las experiencias, es decir, a partir de lo que otras personas nos dicen, a partir de lo que de nuestros padres o nuestros amigos o nuestro entorno nos dice que es esa experiencia, también le damos un significado diferente. Es decir, introyectamos, es decir, asimilamos cómo es el sentimiento, la experiencia de otras personas. Entonces, bueno, los sentimientos tienen que ver con ideas y con valores. Entonces, hay muchos tipos de pensamientos. En este caso, hablamos del pensamiento de la interpretación de una experiencia o de una emoción más específicamente, y hacemos una elaboración y una representación cognitiva, ¿no? Es decir, damos un significado. Y algo importante que hace la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que los sentimientos no los podemos ver. Los sentimientos son privados, no pueden ser observados, a menos de que quien lo está sintiendo pueda ponerlo en palabras. Entonces, esa es una diferencia importante. Entonces, decíamos, la emoción de duración es corta, los sentimientos tienen un periodo de vida mucho más largo. De ahí que, por ejemplo, hay una frase de Buda también que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque el dolor tiene que ver con las emociones, con lo que se representa en el cuerpo, y el sufrimiento tiene que ver con lo que pensamos. Entonces, si algo nos está causando dolor y nosotros seguimos rumiando, es decir, seguimos pensando en eso que nos ha causado dolor, en eso que nos hace sentir que nos falta el aire, que a lo mejor tenemos un hueco en el estómago, ¿no? Cuando hacemos la representación o el significado, entonces viene el sufrimiento. Entonces, decía Buda, bueno, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional porque tiene que ver con lo que pensamos. Y decíamos que las emociones están al servicio de la supervivencia, ¿no? Y los sentimientos están al servicio de la regulación de la vida, es decir, del desarrollo y del crecimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde se representan los sentimientos? Bueno, decíamos, las emociones se representan en el teatro del cuerpo, dice Damasio. Y los sentimientos se representan en el teatro de la mente. Esas son las diferencias. Cris, ¿puedes pasar la siguiente? ¿Dudas hasta acá? Por ahí hay comentarios, decían, el perro está relajado y menea la cola, enojado, el perro muestra los dientes. Exactamente, esas son reacciones, Miguel, son reacciones que podemos observar, que podemos ver. Y bueno, aquí tenemos una pequeña tablita con las emociones primarias. Ya por ahí las mencionaban, que tienen que ver el miedo, y que su objetivo de supervivencia es la protección, el cuidado del individuo. El afecto, que tiene que ver con la vinculación, con la cercanía, ¿no? Con el apego al otro, ¿no? Con el conocer, con el vincularte, con el generar lazos, generar redes con el otro. La tristeza, que tiene que ver, su objetivo es el retiro hacia sí mismo. La tristeza, seguramente todos han visto la famosa película que habla sobre las emociones,
donde lo que encontramos es que a veces, y gracias Miguel, intensamente, por supuesto, encontramos que la tristeza a veces se considera como un sentimiento no tan positivo. La tristeza tiene la ventaja de que nos permite regresar a nosotros, nos permite contactar con la parte, hacer una introspección, nos permite contactar con nuestro yo más profundo. El enojo, que tiene como objetivo la defensa, por supuesto, si hay alguna situación que puede generar aversión, entonces lo que el enojo hace es permitirnos poner límites. Y la alegría, que tiene que ver con la vivificación, es decir, con el sentir que hay un objetivo, que hay un sentido de vida, con esta parte que nos vamos a los opuestos, alegría, seguramente ustedes recuerdan la película en Intensamente, ¿no? Y el desagrado, sí, ahorita lo vamos a retomar. Precisamente en la forma en la que las teorías han trabajado con las emociones, en algunos momentos se integra el desagrado. Vamos a ver ahorita otro cuadro donde podemos ver cómo las emociones principales o las emociones primarias hacen que se deriven los sentimientos. Entonces, es importante recordar que las emociones primarias tienen un objetivo y para eso están allí. Alguna vez platicando con alguien que se sentía muy triste, se preguntaba si no hubiera sido mejor que no pusieran la tristeza, ¿no? O sea, es decir, que no pudiéramos tener ese sentimiento. O preguntaba si hubiera sido mejor no sentir el enojo, es decir, que lo pudiéramos eliminar de estas reacciones espontáneas. Sin embargo, algo que terminábamos concluyendo es esto, que cada una de estas emociones tiene un objetivo que nos permite sobrevivir. No solo sobrevivir físicamente, sino también de manera emocional. O sea, es decir, que cuando te rompen el corazón, por ahí hablaban del enamoramiento, cuando te rompen el corazón, por supuesto que te vas a recuperar, porque estas emociones nos permiten, si tú te sientes triste porque te rompieron el corazón, te permite regresar a ti mismo. Y entonces lo que hacemos es como reencontrar esas características, reencontrarnos con nuestras propias necesidades para poder seguir adelante. Entonces, bueno, sí, nos rompen el corazón, pero bueno, nadie muere de amor, ¿no? Entonces, ¿qué hace la tristeza? Nos regresa a nosotros y justo nos permite encaminarnos hacia la búsqueda de nuevas experiencias que nos deben traer emociones mucho más positivas, justo como la felicidad, ¿no?, que decían por acá. Cris, ¿puedes pasar la siguiente? Y aquí podemos ver un círculo. Me gusta mucho este círculo porque el lenguaje es muy importante. Cuando las cosas se nombran, cuando nosotros decimos todes, ¿no? Digamos que estar triste también tiene su parte positiva, Getsemani. O sea, estar triste nos permite darnos una pausa. Recuerden que en el cuerpo, ¿cómo se manifiesta la tristeza? La tristeza también nos baja la energía, ¿no? O sea, nos detiene un poco. Entonces, estar triste también es importante para poder mirar desde otra perspectiva la situación que estamos viviendo, darle una interpretación diferente. Entonces, estar triste es parte de las emociones primarias. Entonces, en la parte interna podemos ver las emociones primarias, que es el miedo, la ira, el asco, que mencionaban por ahí, la tristeza, la felicidad y la sorpresa. Aquí les llaman de manera distinta, sin embargo, no se alejan de lo que queremos explicar. Y en el siguiente círculo podemos encontrar una descripción más precisa, una descripción más sutil de lo que causa esta emoción, es decir, cómo se manifiesta o cómo se transforma en sentimiento.
¿Les parece bien si lo subo después, si después subo el círculo a nuestra página de Facebook para que desde allí lo puedan tomar? Creo que es importante tenerlo porque de alguna forma desmenuza la emoción, nos permite nombrar más específicamente cómo nos sentimos. Por ahí preguntaba Getsemani si estar triste también es bueno. Sí, también es bueno, pero algo que nos ayuda al lenguaje es como a definir con más precisión, de manera más sutil, más específica y más concreta, a qué se refiere esa tristeza. Entonces a veces digo, ¿cómo estás? Bien. Y entonces la respuesta es muy reducida, es como muy limitada. Entonces, bueno, a veces estamos tristes porque nos sentimos solos, a veces estamos tristes porque nos sentimos aburridos. Es decir, esa emoción se manifiesta o se interpreta o se significa de manera distinta. Entonces, bueno, me puedo sentir triste, pero esa tristeza en realidad se manifiesta en un sentimiento de culpabilidad, por ejemplo. ¿No? Y esa culpabilidad puede también derivar en dos sentimientos, en uno que me sienta arrepentido por haber hecho algo inadecuado a alguna persona o que me sienta avergonzado, ¿no? O avergonzada. Es decir, si nosotros vamos conociéndonos, si nosotros vamos adhiriendo nuevas palabras a nuestro repertorio y vamos conociendo su significado, entonces quizá podamos ser más precisos en lo que sentimos. Muchas veces, cuando nos preguntan cómo nos sentimos, no lo sabemos con precisión. Sabemos que algo está mal, que estamos tristes o que tenemos miedo, pero no sabemos específicamente qué es lo que está pasando. Y entonces la reacción o este sentimiento que tenemos, esta manifestación en nuestros pensamientos, como que está confusa. Entonces, bueno, puedo sentir miedo, pero a lo mejor tengo miedo porque el otro o la otra me rechazó, ¿no? Entonces, los pensamientos van a girar precisamente a esta idea de que me siento rechazado, ¿no? Entonces, este círculo es interesante porque nos puede dar la posibilidad de precisar cómo es que me estoy sintiendo. Y por ahí decían, bueno, la tristeza es buena porque te baja la energía y a veces tiendes a llorar. Justo, recordemos que las emociones, como se manifiestan en el cuerpo, precisamente el llanto es una forma de externar esta emoción. Ok, por ahí preguntan, ¿es cierto que cuando dices que cuando callas algo, alguna emoción te enferma por quedarte callado? Bueno, esto es interesante. Hay toda una línea de investigación de cómo las emociones y los sentimientos afectan el cuerpo. No es que en realidad la emoción vaya y dañe el organismo, solo que recordemos que el teatro de la emoción es nuestro cuerpo. Entonces, por supuesto que siempre va a haber una relación, se van a interrelacionar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que ocurre en la realidad fisiológica. Entonces, sí, por supuesto que nuestras emociones pueden transitar o se manifiestan en nuestro cuerpo. Seguramente alguno de ustedes se ha sentido enojado y lo que siente es un dolor de estómago, por ejemplo. Esa es una manifestación de la emoción en el cuerpo, ¿no? A veces no dices que estás enojado, te tragas lo que por ahí los gestaltistas llaman retroflexión, que ahorita lo veremos, retroflectas, te tragas el enojo y entonces ese enojo se manifiesta en un dolor de estómago. Sí, también puede pasar, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo es el teatro donde va a estar la emoción. Cris, ¿puedes pasar la siguiente? Y bueno, esta imagen me gusta porque son muchos momentos. Entonces, me gustaría que miraran la imagen y que ustedes pensaran cuál de estos 12 episodios
12 departamentitos, les llama, les atrae, les llama la atención. Y ahora que ya elegiste alguno, ¿qué sentimiento identificas? ¿Qué sentimiento reconoces allí? Y quiero continuar con esta idea de los significados, del uso refinado del lenguaje. Porque seguramente en este periodo de aislamiento has sentido has cambiado de emoción, quizá radicalmente, como esta primera imagen en la montaña rusa, de subir y bajar. Y seguramente también has pasado por una serie de sentimientos que a veces no reconoces, ¿no? Y me gusta la imagen porque nos permite recordar que el uso del refinamiento del lenguaje nos permite especificar la experiencia de la emoción, nos permite darle un sentido mucho más particular, ¿no? O sea, nos ayuda a traducir y a detallar de manera mucho más concreta y específica lo que estamos sintiendo. Entonces, por ahí preguntaban acerca de las sensaciones. Bueno, también recordemos que los canales sensoriales son diferentes en cada persona. Cada persona a veces es mucho más auditiva, algunas personas son mucho más visuales. Entonces, también es importante asirse de esas herramientas para poder identificar qué es lo que sentimos y después poderlo poner en palabras. Por eso a mí me parece muy importante la poesía, porque la poesía nos permite utilizar el lenguaje de alguien más, utilizar las palabras de alguien más, quizá para decir algo que estoy sintiendo, que a lo mejor no puedo reconocer, pero que cuando lo leo me ayuda a identificar me ayuda a identificarme con ese sentimiento. Entonces, bueno, el poner en palabras lo que sentimos, por supuesto que nos ayuda a descubrir qué es lo que necesitamos. Y entonces, si identificamos lo que necesitamos, podemos tener una respuesta pues mucho más adecuada a la experiencia. Si yo estoy enojada porque quizá no me tomaron en consideración para decidir qué íbamos a comer ahora que estamos en confinamiento, y entonces yo lo que siento es que me ignoraron, ¿no? Entonces, si solo me enojo, quizás solo reaccione con un azotón de puerta, quizás solo reaccione alejándome de la familia diciendo ya no quiero comer, ¿no? Si yo puedo identificar que no solo es el enojo, sino que en realidad siento que me ignoraron, entonces la respuesta puede ser mucho más adecuada a la situación y no solo salir huyendo. Entonces, no solo salir corriendo y decir, solo estoy enojada, ¿no? O sea, eso es la emoción que está en el momento presente. Pero ahora, ¿cómo lo interpreto? Entonces, si solo lo interpreto como un enojo, entonces seguramente voy a seguir reaccionando de la misma forma cada vez que vivo una experiencia así. Entonces, el utilizar un repertorio más amplio de lenguaje nos permite, pues, ser mucho más reflexivos, nos permite ser más introspectivos, es decir, irme hacia adentro y preguntarme, a ver, ¿estás enojada? Sí. ¿Por qué estás enojada, no? ¿Qué te hizo enojar? Y entonces ir desmenuzando y como descifrando cómo las emociones y los sentimientos se manifiestan de una manera no tan simple, sino de una manera bastante compleja. Entonces nosotros le damos significado, simbolizamos la experiencia o el sentimiento a través de las palabras, ¿no? Decía Damasio que la experiencia es una experiencia cifrada y lo que hay que hacer es descifrar esa experiencia. Entonces, bueno, las emociones y los sentimientos tienen su candado, ¿no? Es decir, no es tan sencillo identificar qué estoy sintiendo, entonces tengo que hacer un esfuerzo por descifrar
ese mensaje que están enviando mis pensamientos y también mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues la belleza justo del lenguaje es que podemos darle a estos sentimientos un cauce mucho más positivo. Aunque a veces pueda parecer que el sentimiento no es tan positivo, ¿no? Podemos sentir que ese enojo no es algo positivo, pero bueno, el enojo tiene su razón de existir. Entonces, bueno, la belleza de los sentimientos es que nos permiten sintetizar en su capacidad, sintetizar la experiencia. Ok, justo Jimena, ya la frustración es precisamente como puede considerarse algo más específico del enojo. Entonces, no solo es en el enojo. Cuando tú ya identificas que sientes frustración, entonces estamos hablando de que el sentimiento ya está mucho más claro, ¿no? Cris, ¿puedes pasar la siguiente? Y bueno, ¿qué hacemos comúnmente los seres humanos? Pues polarizamos las emociones y los sentimientos, y las polarizamos y las dividimos entre lo positivo y lo negativo. Entonces, por eso es el lenguaje es importante. Entonces, en lugar de llamarle sentimientos negativos, le llamamos sentimientos de deterioro, que pueden causar, que en lugar de ayudar a crecer, nos pueden echar hacia atrás o pueden derrumbar las relaciones o pueden derrumbar mi propio sentir, ¿no? Es decir, mi autoestima. Y le llamamos a los sentimientos positivos, sentimientos de desarrollo. Nombrarlos de esta forma nos permite ver que los sentimientos que a veces no parecen tan positivos, tan al revés, que no parecen tan positivos, como la vergüenza, la culpa, la envidia, los celos, la frustración, ¿no? La venganza, estos sentimientos no tan positivos son de deterioro que a veces nos pueden llevar a situaciones conflictivas con el entorno, pero también con nuestros propios pensamientos. Entonces, llamémosle así, ¿no? Sentimientos de desarrollo y sentimientos de deterioro. Y aquí busqué algunos de los que se consideran como los principales. Entonces, mírenlos al revés porque están cruzados. Los sentimientos de desarrollo, como el afecto, el amor, la euforia, la gratitud, el optimismo y la satisfacción. Cris, ¿le puedes dar a la siguiente? Gracias. Y algo importante, todo el tiempo estamos sintiendo, pero no siempre nos damos cuenta de qué estamos sintiendo. Entonces, por ahí en Gestalt hay algo que se llama figura fondo. Y ustedes podrán recordar aquella imagen muy famosa de la Gestalt, donde puedes ver una copa y dos rostros. Y depende en lo que tú te centres, puedes colocarte en las copas o puedes colocarte en los rostros. Hay por ahí otra imagen también muy famosa de la Gestalt, que es una mujer anciana y una mujer joven. Y entonces a esto le llaman figura fondo. Lo que atrapa tu atención o lo que te jala de manera inmediata le llamamos figura. Y lo que queda atrás es el fondo. Y a veces podemos hacer las dos cosas, ¿no? Es decir, podemos ir de un lado a otro. Podemos ir del fondo a la figura y la figura irse al fondo y viceversa. Esto quiero mencionarlo precisamente porque a veces entre las emociones y los sentimientos o entre los mismos sentimientos, algunos están en la figura, ¿no? Es decir, quizá mi figura en algún momento es el enojo, ¿no? Y en el fondo está que me ignoraron para decidir qué iban a comer, por ejemplo, ¿no? O sea, depende de dónde nos centremos. Entonces, hay que ir
de un lugar a otro, ¿no? O sea, y sobre todo porque a veces hacemos algunas afirmaciones que pueden limitar nuestra comprensión del sentimiento. A veces decimos, bueno, decimos que las personas no sienten, solo piensan, ¿no? O a veces que las personas no, como que no identifican qué está pasando. Entonces, bueno, es importante recordar que a veces las personas no se dan cuenta de lo que sienten, ¿no? Es decir, si de alguna forma podemos mirar de manera como más amplia y más flexible las emociones y los sentimientos y no ser tan tajantes o tan definitivos en la afirmación de que alguien no siente y que solo piensa, o al revés, que hay personas que solo sienten, ¿no? Que solo toman decisiones, por ahí utilizamos la frase de las decisiones con el estómago, y es decir, no hay una reflexión, no hay una interpretación o un significado de esa emoción. Entonces podemos a veces ser como limitar la forma en la que interpretamos la experiencia. Y para mí es importante que también se queden con algunas recomendaciones. ¿Cómo vamos en tiempo, Cris? Bien, ¿verdad? Muchas, maestra, todo bien. Ok, gracias. Y es importante quedarnos también como con la parte de la reflexión, es decir, cómo llevar a lo concreto esto de saber de las emociones y los sentimientos. Y dice la frase acá, di lo que sientes, aunque se sienta difícil o incómodo. La mejor forma de sanar es sacar todo afuera. Sí es importante expresar, sí es importante decir cómo nos sentimos. Sin embargo, si ustedes pueden mirar del lado derecho, donde están las recomendaciones, al final tenemos qué decir y qué no. Es importante decir lo que sentimos y también es importante el periodo de reflexión. El periodo de reflexión nos permite saber qué vamos a decir. La emoción se desborda porque es muy intensa, se manifiesta en un sentimiento que es un pensamiento recurrente y entonces actuamos. Entonces, hay también que ser cuidadosos o cuidadosas con lo que queremos decir. Entonces, si tú tienes un pensamiento, es decir, un sentimiento, tienes una idea sobre una situación, generas un sentimiento a lo mejor ponía este ejemplo de ignorada, porque no me preguntaron, y yo lo grito en la mesa y me levanto y me enojo, quizá no es el momento. Por ahí los gestaltistas utilizan algo que es retroflectar, que significa regresar, ¿no? Que el reflector vaya hacia adentro, ¿no? Me regreso. Entonces, a veces también es conveniente que, utilizando esta frase de que nos traguemos el enojo, sí, a veces también se necesita, ¿no? Pero bueno, eso no se da con facilidad, retroflectar no es tan sencillo, o sea, es decir, aguantarse las ganas de hacer algo, de decir algo, a veces no es tan fácil. Y nos pasa a todos, por supuesto, porque las emociones son intensas, los sentimientos y lo que pensamos, es decir, esta interpretación que son los sentimientos, son recurrentes y entonces a veces también nos ganan. Y no por eso está mal. También a veces nos podemos equivocar. También nos podemos equivocar y entonces viene el sentimiento quizá de culpa, ¿no? Y en ese sentimiento de culpa también hay una forma de reorganizar lo que vamos a decir. Entonces, no está mal retroflectar, a veces también nos ayuda. Sin embargo, también hay algunas personas que retroflectan todo el tiempo, que nunca dicen nada, que todo el mundo pasa por encima de ellos, que a veces la gente abusa, ¿no? Y entonces ahí retroflectar no es tan conveniente.
Y la otra, pues, la otra recomendación es practicar el autocontrol. Y eso se da con la práctica, se da con las experiencias. El autocontrol se da porque también lo aprendemos de otros espacios, de otros contextos. Por ejemplo, si tú practicas algún deporte o practicas alguna actividad artística, entonces lo que haces es aprender también el autocontrol. Por ejemplo, las compañeras que están en el grupo de danza y que aunque están muy nerviosas y aunque están muy ansiosas y les toca salir a escenario, pues lo que hacen es que aprenden el autocontrol. Aunque la emoción se puede desbordar y estés muy nerviosa, el autocontrol te ayuda. Es decir, el autocontrol lo podemos aprender en diferentes escenarios. Entonces, la recomendación es que hagas alguna actividad donde tú puedas desarrollar esta parte del autocontrol. Un deporte, una actividad artística, como pintar, ¿no? Como, por ejemplo, la gente que le gusta salir a correr, ¿no? Lo que aprende es el autocontrol. Es decir, aunque ya se siente cansado, dice, voy a hacer la última vuelta, ¿no? Ya estoy muy cansado, pero lo que hace es que mantiene la emoción y los sentimientos no están en función de ya me cansé, ¿no? O sea, sí puedo. Entonces, desarrollar el autocontrol en otros escenarios. La otra recomendación es también tener un tiempo personal. O sea, es decir, un tiempo para ti, un tiempo para que tú puedas pensar y te puedas hacer esas preguntas que se hacían los filósofos y que no están fuera no están fuera de moda, como preguntarte quién eres, qué haces aquí, para qué llegaste a este mundo. Es decir, el tiempo fuera nos permite hacer introspección, nos permite regresarnos. La otra es llevar un diario. Es decir, que tengas un espacio donde tú puedas escribir cómo te sientes. No es necesario escribir una novela. O sea, solo si estás muy enojada, si estás muy triste, si estás muy frustrada, entonces que te tomes un tiempo para que puedas escribir. Que te des el tiempo de poner en palabras eso que te está pasando, que hagas una descripción de la situación que estás viviendo y cómo eso se manifiesta en tu cuerpo y cómo se manifiesta en tus pensamientos. La otra, por supuesto, es siempre el acompañamiento. Puede ser el acompañamiento profesional, o sea, es decir, que si hay una emoción o un sentimiento, sobre todo un sentimiento que ha durado mucho tiempo, que te sientes a lo mejor frustrada durante mucho tiempo en diferentes situaciones, pues a lo mejor lo que te toca es buscar ayuda profesional, buscar alguna persona que te pueda escuchar y te pueda reorientar, que te pueda ayudar a dejar de estar rumiando con esta idea que no se va. ¿Sí? Y la otra, pues siempre están los amigos y las amigas que están ahí a veces para escucharnos. Cuando nosotros contamos nuestro problema, contamos lo que nos está pasando, ponemos en palabras nuestros sentimientos, escucharte contando a otra persona, eso también te ayuda. Es decir, porque te escuchas. A veces no es lo que te diga el otro, a veces es cuando tú estás en la narración de todas estas emociones y sentimientos, de pronto vienen los 20 y te cae el insight y dices, ah, claro, ¿no? O sea, no me había dado cuenta cómo estoy representando, significando esta experiencia. Y eso, por supuesto que ayuda. Y el tiempo fuera. Si estás muy enojada, si estás muy enojado, lo mejor es decir, no voy a seguir en la discusión, no voy a seguir en la manifestación del enojo, me doy un tiempo fuera, me quedo conmigo, me doy un espacio y cuando ya esté más tranquila o tranquilo puedo regresar. ¿Sí? Y la otra pues es qué decir y qué no decir. Cris, ¿puedes darle a la siguiente? Y otra recomendación muy importante es hacer algo que te gusta, ¿no? Aquí dice, el bosque es el mejor psicoanalista.
Porque las cosas que nos gustan, que nos agradan, que nos hacen sentir felices, también nos ayudan a ponernos en otro canal, nos ayudan a poner nuestros pensamientos hacia otra dirección. Y la otra es respirar. Una de las prácticas más antiguas de la humanidad, pues es la meditación. Y la meditación empieza por concentrarnos en nuestra respiración. Una meditación básica es concentrarte en cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale el aire. Entonces, respirar es darte la oportunidad de sentir tu respiración es una de las mejores formas para empezar a saber quién eres, qué sientes, cómo estás. Y no tiene que ser una meditación muy larga, no tiene que ser un espacio largo, date unos 10 minutos, siéntate, cierra tus ojos, respira, siente tu respiración, siente tu cuerpo, fíjate cómo están tus pensamientos, hacia dónde van, y sobre todo no trates de controlarlos. Permite que los pensamientos fluyan, ¿no? Que pasen. Esa es una de las características de estas técnicas de meditación y sobre todo de que nada es para siempre, ¿no? De que las cosas pasan, de la impermanencia. Entonces, date esa posibilidad, date esos minutos para ti, para identificar, para saber cómo estás. Cris, ¿puedes dar la siguiente? Y bueno, pues para ir concluyendo, recordemos que las emociones y los sentimientos modifican nuestros pensamientos, nuestras conductas, lo que hacemos en la realidad y también modifican nuestro entorno. Y por supuesto, el entorno también modifica las emociones y también modifica los pensamientos. Y esta es la forma en la que estamos aprendiendo todo el tiempo, de lo que pasa aquí adentro conmigo y de lo que pasa allá afuera. Todo el tiempo hay un ir y venir de estímulos y de respuestas que nos ayudan a interpretar el mundo de manera distinta, que nos ayudan a interpretar nuestras emociones y nuestros sentimientos de formas muy diversas. Y las emociones, aunque son las mismas, la interpretación de cada persona es diferente. Entonces, por eso es que todas estas frases de que cada cabeza es un mundo, claro, porque cada quien interpreta de manera distinta la realidad. Y aunque podamos ver la misma cosa o el mismo objeto, la misma situación, la interpretación que le damos va a ser distinta por nuestro contexto, por nuestra historia, ¿no? Por las experiencias anteriores, por lo que nos han dicho de esas experiencias. Y para cerrar, como dice Jung, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser, porque tiene que ver con la actitud y con lo que pensamos de la realidad. Y hasta ahí, Cris. Muchas gracias, maestra Gis. Vamos a abrir el espacio para preguntas y dudas que tengan aquí los compañeros que están presentes. Entonces ya saben la dinámica, está abierto el chat o pueden activar el micrófono. Miguel, nada más acércate un poquito más al micrófono para que te podamos escuchar. Es como cuando yo me enojé una vez así súper feo, el martes, la semana pasada, y pues más o menos el camino estaba así. Ya no escuché la última parte, Miguel. Escuché que te enojaste la semana pasada. Miguel, si repites. Escuché que te enojaste la semana pasada, Miguel, pero no escuché lo demás. Creo que ya lo perdimos a Miguel. Okay. Por aquí hay una pregunta, Cris. Mira, dice, ¿el desahogarse con una persona es más liberal que desahogarte escribiendo un diario? ¿O es dependiendo de la seguridad de la persona? No es que uno sea mejor que el otro. Lo que pasa es que cuando nosotros podemos escribir un diario es una situación muy personal, o sea, es decir, es un recurso donde solo estamos con nosotros.
podemos platicárselo al otro, pero a veces es inevitable que el otro nos dé su opinión, porque por supuesto también está mirando la situación y con su propia experiencia, con sus propios lentes. Entonces, es recomendable que lo escribas y después lo puedas leer, porque el que vas a leer es a ti mismo. Y dice, supuestamente el miedo es acudido por traumas, así sea por mínimo que dejan una pequeña alerta en ti. Sí, por supuesto, lo que pasa es que el miedo, si recuerdan la tablita que vimos, bueno, el miedo tiene un objetivo muy específico, ¿no? Es decir, el miedo nos pone en la alerta. Entonces, si alguna vez, alguno, que espero que no, lo han asaltado, entonces, después de ese tiempo viene algo que se llama como una experiencia postraumática, es decir, si escuchas un ruido similar al de cuando te asaltaron, bueno, pues inmediatamente tu cuerpo reacciona. Entonces, pues el miedo, como el escenario de la emoción está en el cuerpo, pues inmediatamente el cuerpo va a reaccionar y lo hace de manera espontánea. Aquí tenemos otra pregunta de Montserrat Morales. Dice, maestra, ¿una persona que piensa que todo el tiempo tiene que ser feliz, tiene un problema o está bien? Que tiene que ser feliz. Bueno, por ahí, revisando la bibliografía y varios testimonios o varios videos sobre precisamente las emociones y los sentimientos, por ahí decían que a veces no solo pensar ser feliz, sino a veces también el actuar, el representar que estás feliz, también a veces eso ayuda, porque recordemos que el cuerpo le está enviando un mensaje también a nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, no es que haya un problema, yo creo que a veces también las experiencias que hemos vivido nos llevan hacia una línea de respuesta en la realidad. Entonces, bueno, no está mal tratar de ser feliz. Creo que eso depende de la necesidad de la persona. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, compañeros docentes que están presentes? Si ya no hubiese alguna otra duda, pregunta, pues vamos a concluir esta presentación. Vamos a darle nuevamente la palabra a la maestra Gabriela Lara Juárez y finalizamos con el profesor Pablo Edgar, que es el coordinador de la Preparatoria 364, para ya ir cerrando esta videoconferencia. Adelante, maestra Gaby. Muchísimas gracias, maestro Christopher. Pues muy interesante, maestra Giselle, lo que acabamos de escuchar. Veía con atención y leía el chat porque hay muchas preguntas. Esto nos interesa muchísimo a todos porque precisamente es la parte de querer conocernos. Y digo querer conocernos porque a lo mejor los adolescentes han de decir que están en esa etapa de irse conociendo, pero también nosotros, también los adultos. A veces nos encontramos con sentimientos que nosotros no sabíamos que podíamos ir generando, ¿verdad? Y que mucho más nos cuesta trabajo saber cómo manejarlos. Entonces, pues muy interesante, maestra, y yo me quedo con la reflexión de que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque muchas veces nuestros pensamientos son los que nos hacen tener sentimientos negativos, sentimientos que nos pueden llevar a tener emociones negativas, cuando a lo mejor la realidad no es de esa manera, sino que nuestros pensamientos es como si nos estuvieran traicionando. Entonces debemos de tener mucho cuidado con nuestros pensamientos e inclusive necesitamos aprender
a controlar nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Pues le agradezco muchísimo esta conferencia tan interesante. Yo creo que al igual que yo, muchos nos hemos quedado con pues con esa sensación de querer escuchar más, porque esto nos lleva a muchos otros temas, como ya hablaban ahí del el enamoramiento, como hablaban de la felicidad, pues de muchas otras cosas que tiene que ver con nosotros mismos. Pues le agradezco muchísimo, maestra, Muchas y pues gracias. estamos en espera de algo más. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, si me permite el maestro Christopher, también antes, quisiera agradecerle, vi que estuvieron presentes algunos maestros de la prepa 135, de la prepa 185, de la prepa 141, de la prepa 279, pues muchas gracias también por haber aceptado la invitación que les hace la preparatoria número 364, porque somos un gran equipo que conformamos la zona y que podemos ir aprendiendo todos de todos. Muchísimas gracias por esta invitación y por este magnífico trabajo que están haciendo. Pues ahora sí, muchísimas gracias y hasta luego a todos. Nos estaremos viendo próximamente porque tenemos otra plática para esta misma semana, otra videoconferencia. Sí, sí. Felicidades, maestra Giselle. Muchas gracias. Buenas tardes a todos Gracias, y a todas. maestra. Y a todos. Vamos a concluir con la participación del profesor Pablo Edgar y finalizamos con usted, maestra Giselle, ya unas palabras de cierre. Ahí hay unas otras preguntas que hicieron ya los chicos. Sí, por ahí estaba viendo, sí. Ajá, entonces ya para ir cerrando y ya despedirnos ahora sí. Adelante, profesor Pablo. Profe Edgar, por ahí anda. Ya, no había puesto el micrófono. Gracias. Okay. Les comentaba que, bueno, un saludo a todos, supervisión escolar, maestra Gaby, por ahí vi que anda la maestra Carmen, compañeros profesores también de la zona escolar y compañeros estudiantes. Ya se fue otra vez. Sí, se salió. Vamos a esperar si regresa. Entonces, si a la quieres, reunión. me regreso aquí, había algunas Ok. cosas. Adelante, Muchas maestra. gracias a todos por sus... Qué bueno que están por acá. Y voy de abajo hacia arriba. Por ahí decía Daniel Tinoco, dicen que la mente es tu mayor enemigo, ¿es cierto? Justo veíamos una frase de Buda al inicio de la presentación, ¿no? Que decía que ni tu peor enemigo puede ser a veces tan incisivo contigo como a veces son tus pensamientos. Y no es que sea tu enemigo en realidad. Yo pensaría que la mente no está tratando de que seas infeliz o tratando de hacerte la vida imposible. Creo que a veces lo que pensamos, o sea, la forma en la que se estructuran nuestros pensamientos, pueden lastimarnos. Entonces, por eso es importante ir sanando lo que pensamos, rodearnos quizá de cosas que puedan ayudarnos a construir la realidad de una forma más hacia el crecimiento. No quisiera decir positiva, quisiera decir más hacia el crecimiento y hacia el desarrollo de herramientas y habilidades que no es que te hagan fuerte, pero te hacen mucho más maduro emocionalmente para enfrentar la realidad. Y decía por acá Jimena, se puede decir que tú eres tu propio control de tus emociones y tus sentimientos. Claro, pero para eso se requiere mucho entrenamiento, ¿eh? O sea, es decir, el autocontrol es un proceso, es un trabajo de todos los días. O sea, no es fácil llegar al autocontrol. Es decir, todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos ponen al límite de algunas emociones o de algunos sentimientos y hay que trabajar todos los días con la madurez emocional, con la inteligencia emocional, con la forma en la que reaccionamos. No es tan sencillo y por eso decía que hay que hacer otras actividades que te permitan aprender el autocontrol. Gracias, maestra. De nada, Creo que ya regresó el profe Ya regresó. Edgar, entonces ya
vamos a concluir ya este cierre. Adelante, profe. Bien, gracias. Se me acabó la batería del celular. Bien, para mí fue importante regresar rápido aquí, conectarme para agradecer a todos los asistentes, estudiantes, supervisión escolar. Pues sobre todo agradecer a mis compañeros de la preparatoria Próceres de la Educación 364, Christopher, maestra Giselle. Es una conferencia de mucho valor, sobre todo por el día de hoy. Es en el santuario, o el día del psicólogo, ¿no? En el santoral de las profesiones que hoy es el día del psicólogo. Por supuesto, felicitar a todos mis compañeros psicólogos de la zona escolar, del magisterio en general, pues porque es una labor importante estar trabajando siempre para la salud y el equilibrio mental. Mientras escuchaba tu conferencia, profesora Giselle, pensaba en todos los personajes que son famosos por sus diversos viajes, ¿no? Desde los fenicios, von Humboldt, el mismo Cristóbal Colón, Magallanes, etcétera. Todas estas personas que les ha dado por viajar y conocer el mundo, y no solo el mundo, sino el universo, como Carl Sagan, etcétera. Pero por el día especial hoy del psicólogo pensaba en aquellos que se han destacado por su viaje hacia el interior, tanto en la literatura, mencionabas tú al poeta Mario Benedetti, entre otros tantos poetas que han emprendido el viaje hacia el infierno de su interior en términos de este asunto de las emociones. Y bueno, hay quien se ha hecho famoso por explorar el mundo y el universo, pero hay quien se ha hecho trascendente por explorar el interior de su ser, como Sigmund Freud, Erich Fromm, y bueno, Carl Jung, que es uno de mis consentidos, porque finalmente explorar lo que uno tiene en su interior, quizá, como decía la maestra Gabriel, no es una cuestión de niños, no es una cuestión de adolescentes, es el viaje de toda la vida. Estar en permanente conocimiento de uno mismo, porque seguramente como un prisma, como una montaña que se va cambiando con sus caras con el tiempo, cuando enfrentemos finalmente la última etapa de nuestra vida, estaremos nuevamente ante un enigma, el enigma de nuestra propia condición finita. Entonces, muchísimas gracias, es una conferencia extraordinaria, maestra Giselle. Y bueno, pues agradecer también al maestro Christopher por este ciclo de conferencias que viene siendo ya extraordinario. Agárrense, prepárense, porque ya está preparándose la segunda etapa, porque esta pandemia está agarrando velocidad. Entonces, un abrazo fraterno a todos los que están ahí del otro lado, y pues pásenla bien, cuídense mucho. Y ahí está el hilo de Ariadna, vamos a buscarlo a ver si no nos topamos con el Minotauro en el laberinto y nos da de topes, ¿no? Un abrazo, gracias a todos, gracias Christopher, gracias maestra Giselle, hasta pronto. Gracias, profesor Edgar. Ya la maestra Giselle, ya para concluir, y nada más contesto rápido una pregunta, creo que es maestra Verónica Rodríguez. Sí, ya se está trabajando en la cuestión de el autocontrol. Entonces, en junio traigo una videoconferencia basada en eso del autocontrol en tiempos modernos. Entonces, ya está trabajando con un ponente a nivel nacional. Entonces, pues ya nos vamos haciendo como un poco más grandes en esta parte de la red de apoyo de videoconferencias. Entonces, ya estamos trabajando y ya se está concluyendo como todos los registros de las videoconferencias. Entonces, sí va a haber algo de autocontrol en tiempos modernos. Entonces, maestra Giselle, ya para cerrar, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Cris, muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias todos, todas, todes. Gracias. Bye. Gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. A todos mis amiguitos, en especial a Lili.